El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. En el Antiguo Testamento hay un grupo de libros que se llaman libros sapienciales, libros que nos hablan de la sabiduría. Pero más que darnos una noción de qué es la sabiduría, nos van invitando a participar de la sabiduría, a recorrer el camino de la sabiduría. Hoy en la primera lectura leíamos una parte de este libro, uno de ellos, que lleva precisamente ese título, Libro de la Sabiduría. Por la sabiduría fueron salvados los hombres que agradan a Dios, nos dice aquí, por ejemplo, y también en el Salmo: enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance sabiduría, que tiene que ver siempre la sabiduría con la salvación. En la Biblia la sabiduría no es solamente saber cosas o saber muchas cosas, ese es uno de los aspectos. Si recordamos la gran figura de Salomón, el rey sabio, que ante cualquier consulta, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, siempre tenía una respuesta sabia, una respuesta profunda, una respuesta adecuada, tanto en las cosas humanas como en las cosas de la naturaleza. Gran sabio del Antiguo Testamento. Ese es uno de los aspectos. Pero una de las cosas que el rey Salomón pide a Dios es la sabiduría para gobernar a su pueblo. La prudencia tiene que ver con esto, con esa recta elección de los medios, de los mejores medios, de los medios buenos, para alcanzar un fin y para ayudar a que los demás también alcancen ese fin. Este es uno de los aspectos, la sabiduría de gobierno, para conducir al pueblo de Israel hacia Dios. ¿Para qué? Para proporcionarle al pueblo de Israel los medios para que alcance esa sabiduría. Sabiduría que tiene que ver en su sentido más profundo con la salvación. Por eso se ha dicho que uno de los conceptos más perfectos de la sabiduría es la santidad. El sabio es el santo, porque el santo es el que realmente sabe y ama a Dios, conoce y ama a Dios. La sabiduría tiene que ver con estas dos dimensiones. Un conocimiento sabroso, diríamos, un conocimiento con gusto, un conocimiento con amor. Ese conocimiento que se da entre los que se aman, entre los amigos. Y si este conocimiento y este amor tiene que ver con Dios, la sabiduría va alcanzando su punto culminante. Pero desde el comienzo de cierta evolución que tiene ese concepto en la Biblia, vemos que sabios eran aquellos artesanos que tenían una gran pericia en lo que hacían. Es lo que hoy nosotros llamamos un artesano. ¿Por qué? Porque hace obras bellas. Porque de alguna manera transfiere la belleza de su espíritu en eso que hace. Y por eso los sabios israelitas también le
atribuyen a los artesanos una cierta sabiduría, pero era una sabiduría ordenada a producir, a fabricar cosas materiales, pero cosas materiales con armonía, con belleza, con perfección, cosas únicas, no en serie, no repetidas. Y entonces Israel va pensando en este concepto y lo va aplicando a otras realidades. Recién les mencionaba una. No hacer ya una obra de arte con una cosa material, sino hacer una obra de arte en el comportamiento, en el proceder, en el obrar personal, en el obrar sobre los demás, como decíamos del rey Salomón. Y hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el Evangelio que acabamos de escuchar, que es ser sabio significa hacer de la propia vida una obra de arte o una obra agradable a Dios. Actuar sobre nosotros mismos con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra oración, por supuesto, y contando con la gracia de Dios en primer lugar, de tal manera que nuestra vida sea esa obra de arte. Y esto en Israel, en el modo de entender la realidad, era muy importante. Ellos veían un artesano que producía algo muy bello y pensaron, por supuesto, bajo la inspiración de Dios, ¿por qué esto debería suceder en nuestro corazón? No solo hacer algo bello exterior, sino hacer algo bello interior, algo armónico, algo ordenado. La sabiduría tenía esa misión en el corazón del hombre, ordenarlo. ¿Por qué? Porque el pecado, la necedad, el otro extremo, había desordenado. Si ustedes leen el relato del pecado original, se encuentran con que el hombre se separa de Dios, se separa del prójimo, se desordena interiormente, se separa de la creación, se va como aislando, como perdiendo, no se corrompe totalmente, pero pierde la armonía. Y eso lo podemos constatar nosotros todos los días en nuestra propia vida. A todos nos pasa que queremos hacer algo bueno y nos cuesta, o queremos hacer el bien y hacemos el mal, o queremos evitar el mal e igual lo hacemos. Nuestras debilidades, nuestros pecados van demostrando esos efectos del pecado original, las consecuencias que tienen en nuestra vida. Y entonces eso es lo contrario a la sabiduría. Y los sabios israelitas también mostraban por la vía positiva qué hace la sabiduría en el corazón, y por la vía negativa qué hace la necedad en el corazón. El corazón necio del necio se desordena, se desorienta, pierde armonía, pierde belleza, pierde luminosidad, pierde perfección, se va apagando, se va oscureciendo. Y la sabiduría en el corazón del hombre está llamada a hacer exactamente lo contrario, a darle nitidez, a darle perfección, a darle armonía, a devolverle eso que se había perdido. ¿Por qué? Porque Dios en primer lugar es el gran sabio, con mayúsculas, y lo vemos en los episodios que nos narra el Génesis sobre la creación. Los días de la creación son como una operación artesanal, como están descritos. Dios que va distinguiendo los elementos, los va adornando, los va embelleciendo, y le da al hombre la posibilidad y la potestad para continuar esa obra. Cuando Dios pone a nuestros primeros padres en el jardín del Edén a labrarlo, a cuidarlo, a cultivarlo, no es solo un trabajo que tienen que realizar, es continuar el embellecimiento de la creación. Y ese embellecimiento de la creación se da en primer lugar en lo profundo del corazón del hombre. Lo que hace bella la creación es la armonía de nuestro corazón. Y por eso el sabio es el santo, porque el santo es aquel que hace de su propia vida, de su propia existencia, algo agradable a Dios. Y como sabe que no puede hacerlo sin Dios, entonces ese vínculo de amistad, ese vínculo de caridad es el más fuerte. De manera que sea Dios quien actúe en el corazón del hombre. Así como cuando Jesucristo da aquella parábola del sembrador, ¿no? Que cae en diversas tierras. La semilla es la misma, pero la disposición de los corazones es distinta.
Por eso cuando Jesús dice en el Evangelio de hoy que hay que amarlo más que al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos y hasta la propia vida, no nos está diciendo que esos amores son malos, que no hay que tenerlos. Nos está diciendo que hay un amor superior, y ese amor, el que nos convierte en sus discípulos, es quien nos hace sabios. Por eso Jesucristo insiste de una manera muy tajante, muy punzante, muy clara también en esta distinción. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no me ama más que a todas las otras cosas no puede ser mi discípulo. Y acá Jesús no nos está diciendo que tenemos que abandonarlo todo, si lo entendemos de una manera excesivamente literal. Nos está diciendo que tenemos la posibilidad de ordenarlo todo, de armonizarlo todo, en la medida en que damos lugar en nuestro corazón a su amor. Y entonces todos los demás amores, todas las demás acciones, todos los demás vínculos, todas las demás realidades se ordenan cuando nuestro corazón está ordenado. Incluso las realidades que nos causan mayor dolor o mayor sufrimiento, mayor angustia, se convierten en oportunidades para crecer en la sabiduría, para crecer en el amor de Dios. Por eso Jesucristo dice, el que no carga con su cruz y me sigue. Mucha gente lo seguía, nos dice aquí el comienzo del Evangelio. Iba un gran gentío con Jesucristo. Y en ese momento Jesucristo se da vuelta y les dice esto, como diciéndoles, seguirme no es estar cerca físicamente, no es acompañarme por un camino, no es escuchar palabras. Seguirme es dar lugar en el corazón de cada uno de nosotros al amor que nos une a Dios y que por ese motivo nos confiere la verdadera, la auténtica sabiduría. Pidámosle al Señor entonces ese don que no solemos pedir a veces porque lo entendemos de una manera muy recortada. Pedirle a Dios la sabiduría no es pedirle saber de todo, es saber y amar lo único que vale la pena saber y amar, que es al mismo Dios. Pidámosle esa gracia que incremente cada día en nuestra vida la sabiduría, que Dios como artesano vaya arreglando ese corazón que quedó herido por el pecado original y que un día podamos contemplarlo y gozar de su presencia en la patria del cielo. Que así sea.